Ok, vamos a realizar la explicación del formato de conciliaciones bancarias. Lo primero que hay que hacer es darle limpiar al formato si ya venía información de los meses anteriores. Él ya limpia, muestra el formato diciendo que ya está. Vamos a pegar el auxiliar bancario, el auxiliar del sistema, en la opción número 2. Entonces ahí sí, acá es de pegar el auxiliar ya lo tengo acá. Lo pego tal cual como viene el sistema y lo pego en la hoja correspondiente. Después, el paso número 3 dice pegue la información del extracto bancario, ¿cierto? El extracto bancario tenemos varias formas de trabajar. Lo puedo trabajar de una vez como lo baja en el sistema del banco y lo voy a hacer a delimitar por columnas. Al darle delimitar por columnas, él me pregunta en qué columna están los valores. En este caso está en la F, puede ser en la columna que le salga, no importa, pero en este caso es la F. ¿En qué columna está la fecha? La fecha está en la columna D. Le damos a aceptar y él me va a decir, este formato de fecha, el año está en la última, en la última parte, en este caso sí está en la última parte, entonces lo voy a decir, si está al inicio, porque depende el extracto del banco que se baje, si está al inicio, pues le digo no, pero en este caso es sí. El que me hizo, me separó aquí la fecha en formato fecha. Ahora, hay otra opción para trabajar este extracto bancario y, bueno, otra parte y es separar los gastos bancarios. Este proceso que me hace, él me va a preguntar, hey, ¿dónde tienes el concepto? El concepto está en la columna H, entonces escribo H, y en dónde está el valor. El gasto bancario es naturaleza, no, el valor, ¿dónde está el valor? En la F. Entonces, en este caso no me importa débito o crédito, sino solamente la F, ¿cierto? Entonces le voy a aceptar y me va a preguntar qué gasto bancario quiero filtrar. Voy a decirle todo lo que diga IVA. Entonces, el que hace, separó el IVA, ¿listo? Me dice que si quiero otro concepto, sí, los mismos datos. Comisiones, comisiones, sepárenme lo que son comisiones. Entonces, viene y me lo separa. Ah, dice que no encontró ese concepto. Entonces, seguramente escribí mal. Ah, mira, no son comisiones, sino comisión. Entonces, me dice, no encontró ese concepto, intente otro. Entonces, acá le digo otra vez gastos bancarios, las mismas columnas, y le digo comisión. Entonces, este caso es comisión. ¿Qué hizo él? Vino y me separó las comisiones. El que está haciendo en ese proceso, ya aquí cerrar, cancelar. Entonces, el que está haciendo ese proceso está separando en esta hoja que se llama Bank Fees, está separando los conceptos que le vamos diciendo. Él los elimina del extracto bancario y los trae acá. Este es el detalle y me está haciendo un resumen acá. ¿Listo? Este es para cuando se vayan a causar los gastos bancarios. Una vez separado todos los conceptos de acá, eh, seguimos con el siguiente paso. Voy a terminar aquí. Este sería 4 por 1000. Sepáreme ese 4 por 1000. Otro concepto sí, sepáreme ahora el que se llama intereses, intereses, ahí lo separó. Sepáreme otro que se llame cuota de manejo, entonces digámosle solo cuota, escribámosle cuota, aceptar, listo. Entonces creo que no son más gastos bancarios en este extracto. Entonces, aquí ya tengo el resumen de los gastos bancarios para causarlos en el sistema. Listo, una vez separados los gastos bancarios, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer el cruce de información. Retomo, ya alimentamos el movimiento del sistema, ya separamos los gastos bancarios y le damos cruce de información. Él me pregunta, ¿esta hoja tiene encabezado? Dependiendo de donde yo traiga la información del extracto bancario, voy a tener información que trae encabezados y otros que no. En este caso, no trae encabezados. Entonces le digo, no trae encabezados. Él me está preguntando, ¿en qué columna está la fecha? La fecha ya la dejamos en la columna L. El concepto, ¿dónde está? En la columna H. El débito, ¿dónde quedó? En la columna J. El crédito, ¿dónde quedó? En la columna K. ¿Listo? A aceptar. En el libro auxiliar, lo mismo. Él vuelve y me pregunta, ¿en dónde está la fecha? La fecha ya viene en el sistema en la columna E, el concepto, columna I, eh, documento, columna C, el NIC está en la columna F, nombre está en la columna H, débito y crédito están en la columna M y N. M y N. Listo, una vez puesto esto, le voy a dar a aceptar. El que va a hacer va a sacarme un resumen de qué es lo que tiene que conciliar entre el extracto bancario y el auxiliar automáticamente. Entonces me está diciendo, todas las partidas débito comparadas con el extracto bancario y el auxiliar tengo una diferencia de 10 millones de pesos. ¿Sí? Todas las partidas crédito, el extracto bancario y el auxiliar tengo unas partidas conciliatorias que me suman 3 millones de pesos. ¿Listo? Entonces,
El acá, ahora qué tenemos que hacer, empezar a hacer los cruces de los débitos y después cruces de los créditos. Primero voy a hacer el de los débitos. No importa el orden en el que lo hagan, pero yo voy a hacer primero los débitos. Entonces le voy a decir, empezar a hacer cruce del débito. El que hizo, él vino y me separó todo lo que no cruza en el extracto bancario y el auxiliar, que no cruza y me lo separa acá y me hace unas recomendaciones de cosas que no cruzaron pero que pueden cruzar. Estas son las recomendaciones. Entonces yo aquí tengo que confirmar, ¿esta es una partida? No, esto no es una partida, es un movimiento que cruza uno con el otro. Cruza con el movimiento y cruza con el extracto bancario. ¿Mm? ¿Por qué no había cruzado seguramente? Porque cuando se causó, aunque tiene el mismo valor, está en fechas diferentes. ¿Listo? Entonces por eso él en el sistema cuando hizo el proceso de cruzar los movimientos bancarios con el auxiliar, no lo reconoció porque la fecha era diferente. Pero él aún así viene y los organiza y dice, estos son posibles cruces, este es otro posible cruce. ¿Listo? Otras cosas que pueden cruzar y que no cruzaron, ¿por qué? Primero porque las fechas estaban diferentes, pero el tercero el valor, qué pena, el valor está diferente por la causación. En la causación le pusieron centavos, le pusieron unos pesos diferentes, pero en la revisión que hace la persona ve que estos dos valores cruzan, pero por centavos no cruzaron, pues yo le puedo decir que de una vez me los cruce, ¿listo? Cuando en centavos no cruzaron, ¿listo? Le voy a dar a aceptar. Aquí le voy a decir, hágame el resumen de la parte de los débitos. Entonces, cuando me hace el resumen, de acá viene y me hace la revisión. De lo que yo no le dije acá cruzar, sino lo dejé como partida, viene y me la alimenta en el formato ya del resumen. Y viene y me dice, este es el total de los movimientos originales del auxiliar y del libro auxiliar y del banco. Estos son los movimientos totales. Ahora, este es el movimiento de las partidas que quedaron. La diferencia que tenía yo inicialmente en el auxiliar y el extracto bancario era 10 millones de 600. Ahora la diferencia que me quedaron en las partidas, que es esto más esto, me da los 10 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente estas son las partidas conciliatorias. Tengo unas diferencias de ajuste al peso. Estas diferencias de ajuste al peso, ¿por qué son? Porque cuando yo hice el cruce de los débitos de lo que estaba en el sistema y en el banco, ¿se acuerdan que les decía que había una parte que no cruzó, el sistema no lo reconoció, yo manualmente le estoy diciendo crúcemelo, pero aún así tiene una diferencia en pesos, ¿sí? Él acá me hace un resumen chiquito de qué fue lo que quedó cruzado, pero que presentaba diferencia en pesos. Ahora vamos a hacer lo mismo con el crédito. Me devuelvo a la hoja de trabajo y le voy a decir, ahora hágame el cruce de los créditos. ¿Mm? Empieza a hacer el cruce, a revisar y me dice, hey, mira, tienes todas estas posibles partidas que no cruzaban, pero pues pueden cruzar. ¿Por qué no cruzaban inicialmente? Porque las fechas son diferentes, ¿sí me va a entender? Pero los valores son los mismos. Entonces él me dice, hey, ven, estos pueden ser partidas que cruzan. Yo le digo, sí, este cruza con este, todo esto son partidas que cruzan. O sea, tengo débito, movimiento en el extracto en el banco, movimiento en el extracto en el banco. Todo esto me cruza, mira. Entonces todo esto me cruza, todo esto me cruza y todo esto me cruza. Ah, bueno, está acá. Aquí la parte de la conciliación. Tengo total movimientos, el mismo valor varias veces. Esto me suma 10.185.000. ¿Qué sucede? Vengo y miro que lo del otro lado, me suma 9.506.000. Quiere decir que hay más movimientos esta es la parte del sistema, hay movimientos más en el sistema que lo que hay en el extracto. Entonces acá yo tengo que entrar a mirar qué tercero de estos es el que no está acá. Aquí ya lo tengo visualmente más fácil de revisar. Empiezo a revisar el cruce de Brian, cruza con el cruce de Brian, el cruce de Germán, cruza con el cruce de Germán. Empiezo a conciliar. Para el ejercicio voy a dejar solamente uno de estos que no cruza, después de haber determinado cuáles son los que no cruzan. Sí, con uno solo que deje acá, que no me cruza. Entonces bajar el primero como no me cruza, pero la persona que concilia tiene que estar seguro cuál es el que no concilia. ¿Listo? Listo, entonces todos estos me cruzan. Estos, mira, 800, esto me cruza, esto me cruza, tú. El secreto para que este archivo sea mucho más fácil de manejar es de que la persona que está causando sea muy consciente de las fechas en el mes que se presentó el movimiento. ¿Listo? Del extracto bancario. O sea, así que no causen, si en el extracto bancario se consignó el primero, que la causación que le ponga
la fecha que le ponen a la causación sea también del primero. Si le ponen una diferente, es cuando toca empezar a hacer estos cruces manuales por no poner la fecha correcta. ¿Listo? Entonces, estos son recomendaciones que cruzan, todo esto cruza con esto, aquí cruza, aquí todo esto va cruzando, aquí todo esto va cruzando. La diferencia son por las fechas. Bueno, supongamos que ya puse a todo el resto las partidas que debían de haber cruzado. ¿Listo? Voy a poner acá, vamos a ponerle estas como para que no nos queden allá. Tan, 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 tan. Mira, por ejemplo, esta es una partida que cruza, pero por centavos, no por centavos. ¿Sí ves la diferencia? 49 centavos. No, no, el sistema no la reconoció. ¿Sí? Y aparte de eso, tiene fecha diferente. Entonces, por ambos lados no la hubiera reconocido. Pero yo ya sé que cruza, entonces le voy a poner aquí que cruza. ¿Listo? Una vez hecho eso, le voy a decir, hágame el resumen de los créditos. ¿Sí? Y entonces venimos y verificamos que nos haya quedado bien. Entonces, la diferencia original del movimiento del sistema me decía que había 1.000 millones, 9 millones, y en el banco me decía que había 1.013 millones. La diferencia que yo tenía que conciliar eran 3 millones de pesos. Miremos la hoja de trabajo, decía que eran 3 millones de pesos la diferencia, ¿cierto? Y vuelve a salir la misma diferencia acá. Ahora ya las partidas que yo ya dije que me quedaban, esta es la diferencia que me quedó como partida conciliatoria. Estos son los movimientos. En resumen, así funciona el archivo.